Volvemos al campo y tenemos en comunicación a Paulina Lescano, que es ingeniera agrónoma y especialista en mercados del agro. Paulina, buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, perfecto, gracias por estar con nosotros. Hablábamos acerca de los pedidos por parte del mundo del campo, de los productores y diferentes dirigentes del agro, en relación a algunas quitas y, bueno, unificación de tipo de cambio, por ejemplo, quita del cepo. Profundicemos en esa temática. Bueno, en relación al CEP, podemos decir que el principal, digamos, problema que genera en toda la cadena tiene que ver con la imposibilidad o el encarecimiento de todo lo que sea importado. Y en el caso de la producción agropecuaria, digamos, tenemos por un lado producción nacional, pero también hay un gran componente que es importado tanto de fertilizantes como de maquinarias, como de partes de maquinarias, etcétera, que, digamos, con esta situación del cepo se está limitando o, en algunos casos, aumentando el valor para que se pueda importar. Claro, claro. Y en relación justamente a esas nuevas medidas que se implementaron en las últimas semanas, ¿cuál es el agravante y cuál es el impacto directo que tienen, ¿no?, estas medidas sobre el funcionar y el andar de esta cadena de producción, teniendo en cuenta esos porcentajes contra los importadores? Bueno, por empezar tuvimos dos efectos. Primero, todo lo que fue la etapa del rumor de que sí iban a salir o no esas medidas, el dólar maíz y demás. Después, una vez que salieron las medidas, costó, digamos, unos días interpretar o tener en claro si realmente todo lo que era la importación, por ejemplo, de fertilizantes, iban a ser alcanzados por ese impuesto en el tipo de cambio. Finalmente, digamos, mientras duró esa evaluación de lo que decía bien la norma, el comercio se paralizó por completo y después se confirmó que los fertilizantes, por ejemplo, estaban incluidos o alcanzados. Entonces, eso automáticamente generó un aumento de costo Claro. para los productores. O sea, todo aumento que haya de costo para los importadores, los exportadores y demás, se traslada así entero al productor. Entonces, ese fue el principal efecto negativo. Sí, sí, una consecuencia, por supuesto, negativa. Paulina, ahondemos un poco en el pedido de eliminación de retenciones y también la postura de cada uno de los precandidatos, esencialmente de aquellos que apoyan esta postura por parte de los productores. Bueno, digamos, el pedido tiene su base en que el productor agropecuario paga todos los impuestos que paga el resto de la economía, pero además el impacto de los derechos de exportación es muchísimo. Pensá que es un impuesto que se cobra o se descuenta directamente desde un precio, ni siquiera es que se descuenta de una ganancia que pueda tener un productor. Y es un impuesto, digamos, que sigue existiendo porque es muy fácil cobrar por parte del Estado. Claro. Entonces, sí, se toma en cuenta desde prácticamente en gran parte de la historia ha existido este tipo de derechos de exportación, más hace 20 años que tenemos estos impuestos y se calcula que más de 180.000 millones de dólares en concepto solamente de derechos de exportación aportó el sector, o sea, la cadena agro al Estado. Y por el otro lado, si uno piensa en contraprestaciones o qué se ha hecho con ese dinero, el efecto es más negativo porque tenemos las mismas rutas que hace 20 años, tenemos logísticamente no hemos mejorado y entonces es una gran cantidad de plata que fue hacia el Estado y que no se sabe exactamente en qué se utilizó. Claro, en el caso de que se quiten las exportaciones, ahora me vas a explicar también si por parte de los productores la idea es que sea un cambio abrupto o paulatino al menos, como para aceptar condiciones y ceder en algún punto, pero independientemente de eso, en el caso de que ya no existan más estas retenciones, ¿verían un crecimiento los productores en su, valga la redundancia, producción? Sí, exacto. Mira, ya hay experiencia respecto al efecto que causa la quita de derechos de exportación. Durante parte, digamos, de la era Macri, se quitaron los derechos de exportación, se llevaron a cero en cereales, en lo que es maíz, trigo y otros cereales, Sí. y automáticamente de una campaña a la otra, o sea, la quita de los derechos de exportación se traduce automáticamente en un aumento de precio que recibe el productor. Ese aumento de precio está comprobado que
se transforma de una manera u otra en más inversión en el sector, en más cantidad de hectáreas que se van a sembrar en la próxima campaña y en más utilización de insumos que favorecen esa producción. Entonces, ya tenemos experiencia de que eso puede ocurrir, así que respondiendo a tu pregunta, sí, automáticamente una mejora en el precio siempre se traduce en un aumento de producción para la próxima campaña. Claro. Digamos, y ese aumento de producción va a generar más impuestos en toda la cadena, inclusive en la exportación y en los ingresos de divisas. Clarísimo. Paulina, te agradezco por el tiempo. Bueno, gracias Martín. Hasta luego. Hasta pronto.